Bueno, muchachos, vamos entonces a analizar el movimiento de un elemento de fluido a través de una línea de corriente. O sea, podemos, en el caso de un flujo estacionario, pues considerar que esta es como la trayectoria que sigue ese elemento de fluido. Bueno, el movimiento de un fluido se produce principalmente, o es su motor principal, la presión. O sea, va a existir una diferencia de presión entre, digamos, una cara del elemento de fluido y otra. Y esa diferencia de presión pues va a hacer que se genere una fuerza resultante y el fluido se mueva, ¿sí? Se mueva en alguna dirección. Entonces la presión por el área será una fuerza aquí, y aquí yo tengo otra presión diferente por el área, sería esta fuerza de acá, y dependiendo de la diferencia entre estas dos fuerzas, el movimiento del fluido será para un lado o para otro. Adicionalmente, tenemos el peso del fluido. Ese peso del fluido es otra fuerza que hay que tener presente. Podría ser a favor del movimiento o en contra, pero digamos, al hacer el análisis de fuerzas que estamos haciendo, aquí tenemos la gravedad actuando. O sea, esto es un plano vertical, entonces el fluido se moverá pues dependiendo de su estado o de las fuerzas que están actuando sobre su elemento de fluido, pues para uno en sentido o en otro. Bueno, teniendo presente esa sumatoria de fuerzas, entonces yo tengo la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y sabemos que la sumatoria de fuerzas sobre ese elemento, y lo vamos a hacer en una dirección S. Observemos que es una dirección que es tangente al movimiento que estamos teniendo. Esa sumatoria de fuerzas en esa dirección va a ser igual al producto de su masa por la aceleración en la dirección S. La aceleración puede, digamos, expresarse adicionalmente de esta forma, o alternativamente más bien como esta forma, B por dv de S. Entonces ya, estableciendo las fuerzas, ¿cierto?, que actúan en la dirección S, esa dirección S, vuelvo y repito, es una dirección que es tangente a la trayectoria, esta es la dirección S. Entonces tenemos la fuerza producida por esta presión de acá, menos la fuerza producida por esta presión de acá, y menos una componente del peso, pues que vuelvo y repito, irá a favor o en contra del movimiento, que es esta que tenemos acá. Normal a la dirección S está una dirección N, ¿cierto? Normal. Y acá pues se establece un ángulo θ que, digamos, tiene también relaciones, o puedo obtenerlo o conocerlo a partir de relaciones entre las coordenadas X, Z y S. La coordenada S que tengo aquí es lo que me está representando esto. Bueno, todo esto igual a la masa por la velocidad por dv de S. Bueno, aquí se comienza a operar algebraicamente. Entonces se cancelan algunos términos. Luego voy a reemplazar la masa como el producto de la densidad por el volumen. ¿Y el volumen del elemento cuál va a ser? Pues va a ser un área, que la denomino de A, por la altura del elemento, que la denomino de S. O sea que el peso del fluido, o el peso del elemento del fluido, va a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, ρ por G, por dA y por ds. Entonces estoy reemplazando todo esto acá. Y el seno de θ de las relaciones que decía ahorita entre las coordenadas lo puedo expresar como de esta forma, dz, ds. Bueno,
Todo eso lo llevamos acá a la primera expresión que tenemos. Observemos que aquí hay algunas cancelaciones, primero que todo. ¿Sí? Estos de A también se van a cancelar con este de A que tenemos acá. Y me queda esta expresión. Si yo divido esta expresión entre la densidad y adicionalmente tengo presente o hago este cambio de variable, b por db es igual a un medio de db cuadrado. O sea, esto como podemos verlo. Si yo derivara b, o si hice una derivación de db, ¿esto qué sería igual? Pues sería igual a 2 veces b a la 1 multiplicado por su derivada interna. Observemos que este término y este término es el mismo. Entonces b por db es otra forma de expresar un medio de db cuadrado. Eso lo voy a utilizar acá para reemplazarlo acá. Y paso todo a un solo lado y entonces tengo esta ecuación diferencial que me dice que dp sobre ρ más un medio de b cuadrado más g por dz es igual a 0. Si yo quiero solucionar esa ecuación, pues debo hacer un proceso de integración, ¿cierto? Es una ecuación diferencial para encontrar las expresiones iniciales. Debo hacer un proceso de integración. Entonces, si yo a esta ecuación le realizo un proceso de integración, el resultado va a ser que esta integral, la integral de todo eso, la integral de todo esto, debe ser igual a ¿qué? Pues debe ser igual a una constante. Siempre y cuando yo esté a lo largo de la línea de corriente donde yo estoy trabajando. Entonces hacemos las integrales. Me quedan aquí un medio de b sobre, o al hacer la integral de esto, la integral de un medio de db cuadrado, ¿cierto? Pues es igual a ¿qué? Pues es igual a un medio de b cuadrado. La integral de g por dz, pues aquí es igual. G es una constante y la integral de dz, pues es z. Y me queda esta integral de acá que la vamos a analizar más detalladamente. Vamos acá. Entonces recordemos que las ecuaciones de conservación se les debe imponer condiciones. Una primera condición es que vamos a considerar que vamos a trabajar con fluidos incompresibles. Recordemos que de nuestra última sesión teníamos como conclusión que los fluidos incompresibles eran fluidos los cuales su densidad se mantenía constante. Entonces esos fluidos, los cuales su densidad se mantenga constante, si voy a resolver esta integral, la integral de dp sobre ρ, pues es igual a 1 sobre ρ por la integral de dp, o sea, esto. O sea que esta es la solución de esta ecuación diferencial y esto debe ser igual a una constante a lo largo de una línea de corriente, o de la misma línea de corriente. Bueno, esta ecuación se conoce como la ecuación de Bernoulli. Se le atribuye a un famoso matemático suizo-holandés llamado Daniel Bernoulli. Es famoso por una familia de varios científicos, eran 4 hermanos si no estoy mal, de apellido Bernoulli, cada uno pues hizo sus aportes correspondientes en las ciencias, tengo entendido que en la medicina y en el derecho. Vivió en estos años, o sea, estos desarrollos fueron hechos hace mucho tiempo, y esto se va a constituir en una ecuación muy fundamental para la mecánica de fluidos. Si nosotros tomamos esta expresión y la expresamos de una manera un poco más práctica, que es como la forma en la cual la vamos a manejar, pues si yo estoy sobre una misma línea de corriente y denoto o identifico 2 puntos
sobre esa línea de corriente, yo puedo decir en el punto 1 que la presión 1 sobre ρ más la velocidad en el punto 1 sobre 2 más g por z1 es igual a una constante y la presión 2 sobre ρ más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 más g por z2 debe ser igual también a la misma constante. Y para que no nos vayamos a confundir, estaba escribiendo de más. Y si esto es igual a constante y esto es igual a constante, pues la relación entre estas dos, ¿cuál es? Pues entre las dos deben ser iguales. Esta es la forma bajo la cual nosotros vamos a trabajar la ecuación de Bernoulli de una manera práctica. Entonces, la aplicación de la ecuación de Bernoulli se remite principalmente a evaluar estos términos en dos puntos que se consideran que están sobre una misma línea de corriente. Y pues esa expresión, la suma de estas tres variables, pues va a ser igual entre ellas mismas. O sea, esta suma debe ser igual a esta. Bueno, a continuación vamos a analizar cada uno de estos tres términos, a ver qué es lo que nos representa. Bueno, entonces vamos a analizar este primer término de la ecuación de Bernoulli y lo vamos a analizar a partir de análisis dimensional, o sea, dándole unidades. La presión tiene unidades de pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado, y la densidad tiene unidades de kilogramo por metro cúbico. Así pues, observen que yo tengo, si hago pues las cancelaciones del caso, unas unidades para este término de newton por metro sobre kilogramo. O si expreso el newton en unidades fundamentales, voy a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero particularmente esta unidad representa trabajo o energía. Los newton por metro son los denominados julios. O sea que esta unidad que está en julios sobre kilogramo, o sea, unidad de energía por unidad de masa, ¿sí? Que también sabemos que, o de lo que estamos viendo acá, sería equivalente a metro cuadrado segundo cuadrado, lo vamos a llamar energía de flujo. El siguiente término debe tener las mismas unidades, ¿cierto? Por principio de homogeneidad dimensional, y sabemos que la velocidad tiene unidades de metros por segundo elevadas al cuadrado, pues me da metro cuadrado segundo cuadrado, que son las mismas unidades que tenemos acá. Este término se va a llamar energía cinética de un fluido por unidad de masa. Y si analizamos este término Z, Z me va a representar en los problemas de Bernoulli ¿qué? Bueno, de pronto eso queda un poco en el aire desde el punto de vista de la deducción. Pero si ustedes recuerdan, había una coordenada Z acá, ¿sí? Que me va a medir en el plano vertical elevaciones. Así que las alturas a las cuales se encuentre el punto 1 y el punto 2, pues se van a referir con esta coordenada Z. O sea, Z será una coordenada de elevación vertical. Bueno, la gravedad tiene unidades de metro cuadrado segundo cuadrado y una coordenada de elevación pues tiene unidades de metro de longitud. Por lo tanto, las unidades de esto serán metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esa energía la vamos a llamar energía potencial y también es un término de energía por unidad de masa. Digamos que, conociendo entonces lo que representa cada término, podríamos expresar Bernoulli en palabras de la siguiente manera. Bernoulli nos dice que la suma de la energía de flujo, la energía cinética y la energía potencial
de una partícula de fluido es constante a lo largo de una línea de corriente en el transcurso de un flujo estacionario, o sea, fue una condición que impusimos, cuando los efectos de compresibilidad, otra condición que impusimos, y otra condición que no se ha valorado, ¿sí? No se introdujo dentro del modelo, y fue los efectos viscosos. Entonces no estoy teniendo presente ni cambios de densidad ni efectos viscosos y estoy en presencia de un flujo estacionario. Cuando eso se da, esos efectos o esos efectos son despreciables, la suma de la energía de flujo, la energía cinética y la energía potencial de una partícula de fluido es constante, siempre y cuando yo esté ubicado en la misma línea de corriente o este análisis se halla sobre una misma línea de corriente. Si yo la ecuación de Bernoulli original la multiplico por la densidad, pues la multiplicación de estos términos me va a dar igual a ρ por una constante que va a ser pues otra constante. Bien. Analicemos nuevamente pues cada uno de esos términos utilizando análisis dimensional. Este término P representa la presión. Es una presión estática, vamos a llamar. Presión estática del fluido. Es la presión que yo mediría con un manómetro. También se le denomina presión termodinámica del fluido. El siguiente término, ρ cuadrado sobre 2, si hacemos las multiplicaciones, observemos que tenemos por acá kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que son newton sobre metro cuadrado. Aquí un metro se cancela con este y me queda newton sobre metro cuadrado, unidades de presión, y ese término se llamará entonces presión dinámica. Por último, este término ρ por G por Z, pues es muy conocido por nosotros, es el componente hidrostático, ¿sí? Hacemos acá las multiplicaciones y nos da unidades de newton sobre metro cuadrado, y esto se denominará entonces presión hidrostática. Así pues, la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de esta presión, que la denominamos presión estática, ¿sí? Más la presión dinámica y más una presión hidrostática, las tres presiones, y la suma de ellas va a ser constante a lo largo de una línea de corriente. Esta suma de las tres presiones, la presión estática más la presión dinámica y más la presión hidrostática, se va a denominar presión total del fluido. Entonces la presión total a lo largo de una línea de corriente siempre será constante según la ecuación de Bernoulli. Por último, podemos expresar Bernoulli dividiendo la ecuación inicial sobre la gravedad y me da este valor o esta expresión que va a ser constante sobre gravedad, que va a ser pues otra constante. P sobre ρ por G, ¿qué me da? Bueno, aquí tenemos las expresiones o las unidades y haciendo las cancelaciones del caso llegamos a que P sobre ρ por G tendría unas unidades de metros, unidades de distancia. Cuando se trabaja Bernoulli como distancias, no hay que perder de vista que esas distancias son una representación energética del fluido. O sea, no es una distancia física. De pronto la única distancia física va a ser esta. Pero cuando expresamos Bernoulli así, decimos que lo estamos expresando en términos de alturas, cabezas o cargas. Y en este caso de este término se va a llamar carga de presión, o cabeza de presión o altura de presión.
Para el siguiente término hacemos el análisis dimensional, metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre metro por segundo, las unidades de la gravedad. Y eso pues me da metros, también una unidad de distancia. Este término de acá se llamará altura, cabeza o carga de velocidad o carga dinámica. Y por último, recordemos que Z pues tenía unidades de metros, era una coordenada de elevación vertical y se va a llamar altura, cabeza o carga de elevación. Así pues, entonces Bernoulli se podría describir como la suma de las cabezas de presión, de velocidad y de elevación a lo largo de una línea de corriente es constante en el transcurso en presencia de un flujo estacionario cuando los efectos de compresibilidad y viscosidad se consideren despreciables. Bueno, esto puede, digamos, ser una herramienta muy útil, analizar Bernoulli en términos de distancias, y se establece, no es la base de una herramienta que, bueno, la utilizan mucho los ingenieros civiles, las personas que tratan con redes de tuberías, para plantear los problemas energéticos más bien en términos de problemas geométricos. La línea que traza pues las diferentes alturas que representan el nivel energético del fluido, a partir de un nivel de referencia, esta línea se va a llamar línea de energía. La línea de energía será la que se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente en flujo estacionario. Y recordemos que entonces esa línea de energía que me va a representar la altura total va a estar compuesta por una altura o carga dinámica o de velocidad, P cuadrado sobre 2G. Una altura o carga de presión, P sobre ρ por G. Y una altura de elevación dependiendo del nivel de referencia, el cual yo pueda tomar. Y la suma de las tres cargas o cabezas me va a dar la línea, la altura total. Y esa altura total pues es la misma aquí, aquí o en cualquier punto del fluido o del flujo. Independientemente o considerando flujo estacionario y efectos viscosos y fluidos incompresibles. Observemos que la línea de energía, o sea, la altura total del fluido, se mantenga constante no quiere decir que las cabezas no puedan cambiar. Por ejemplo, recordemos de la clase donde trabajamos con la ecuación de conservación de la masa, recordemos que una restricción, una reducción en el diámetro de un tubo implica un aumento de la velocidad. Sí, evidentemente, entonces aquí en este punto yo voy a tener un incremento de la cabeza dinámica, va a aumentar la velocidad. Pero, y era una explicación que decíamos que nos la daba Bernoulli, la cabeza de presión que le va a suceder se va a reducir. Entonces, Bernoulli es la ecuación que me está dando una explicación a ese fenómeno aparentemente paradójico de la hidrodinámica. En conclusión, entonces, la ecuación de Bernoulli yo la puedo aplicar solamente, es muy restringida, solamente bajo las siguientes condiciones. Primero, debo estar en presencia de un flujo estacionario. Segundo, no consideraré efectos de fricción. Y tercero, el fluido es incompresible o el flujo es incompresible. No hay ningún trabajo mecánico. Es algo que
digamos, hemos también o no hemos tenido en cuenta en los análisis. No hay nada que le agregue energía al fluido o algo que se lo extraiga. No hay transferencia de calor y tiene que garantizarse que se está trabajando sobre una misma línea de corriente. A continuación, entonces, vamos a mirar tres aplicaciones, tres ejercicios de aplicación de la ecuación de Bernoulli. Bueno, este primer ejercicio se conoce como la ley de Torricelli. El ejercicio dice así: un tanque abierto a la atmósfera está lleno con agua hasta una altura de 5 metros. Un tanque abierto a la atmósfera y tenemos 5 metros de agua. Se abre una toma cercana al fondo del tanque y el agua fluye por una salida lisa y redondeada. Determínese la velocidad del agua a la salida. Bueno. En los problemas de hidrodinámica, estos problemas que implican flujo, hay una serie de condiciones que están implícitas y que solo uno, pues en la medida en que resuelve ejercicios, saben que se tiene que aplicar. O sea que la recomendación es pues hacer varios ejercicios, ¿no? ¿Qué condición aquí está implícita? Hay una condición importante en este tanque, punto, no es la más directa de entender, pero el tanque es un tanque de dimensiones representativas, dimensiones grandes. O sea, estos depósitos son grandes. Y por ende, esta altura, una altura de 5 metros, altura son como 2 pisos de un edificio, representa que la variación del nivel que puede tener el tanque en términos de la salida de fluido, pues es mínima, ¿sí? Y esa variación implica entonces que, o más bien, esa variación mínima del nivel implica que este agujero que tenemos acá es un agujero en dimensiones del tanque relativamente pequeño. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, lo otro que hay que tener presente, eso garantizaría, la anterior garantizaría un flujo estacionario, o sea que el nivel se mantenga casi constante. Lo segundo que hay que tener presente es que vamos a considerar que los puntos del fluido que están sobre el nivel o la superficie libre, ellos están con una velocidad inicial muy pequeña porque el cambio de altura es pequeño, ¿cierto? Con respecto al tiempo, pero todos ellos van a viajar irremediablemente hacia este punto, o sea, al punto del agujero y se van a pelotonar ahí, por decirlo así, de una manera un tanto pintoresca, y van a estar casi sobre la misma línea de corriente. Entonces estaría cumpliendo la otra condición para aplicar y decir que este problema es resuelto o puede aplicarse la ecuación de Bernoulli. Así pues, entonces la presión, o más bien, o la idea, recordemos, o la estrategia para resolver el problema es identificar sobre una misma línea de corriente dos puntos que estén sobre la misma línea de corriente. Bueno, lo segundo va a ser escoger una forma de la ecuación de Bernoulli que nos parezca más conveniente. Yo voy a utilizar esta expresión. Esta expresión es la expresión inicial y Bernoulli se está representando ahí en unidades de energía por unidad de masa. Entonces tenemos la presión 1 sobre ρ más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más g por z1 es igual a la presión 2 sobre ρ más la velocidad entonces al cuadrado sobre 2 más g por z2. Ahora, y es como la estrategia general.
para solucionar un problema de aplicación de Bernoulli. Al expresar Bernoulli, observemos que tengo 6 variables. Tengo la presión, la velocidad y la elevación en un punto y la presión, la velocidad y la elevación en otro. Me interesa conocer, o mi incógnita será, la velocidad a la salida del orificio, o sea, esta será mi incógnita. Para solucionarla, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que conocer valores de las 5 restantes. Y para ello, pues debo de obtenerlos de información del problema, de condiciones del problema o de relaciones entre ellas. Así pues, y esa es como la estrategia general de solucionar un problema de ecuación de Bernoulli. Entonces, la presión 1 y la presión 2, ¿cómo son? Son iguales. ¿Por qué? Primero que está abierto a la atmósfera. Aquí actúa la presión atmosférica y acá también. Así que son iguales y podrían cancelarse. O sea, ya el de las cinco variables que debo conocer, eliminé ya 2. La velocidad en 1 dijimos por condición del problema que es muy pequeña. Entonces también esta variable se puede cancelar. He eliminado 3. Z1, si yo ubico, y es un truco, digamos, o una condición importante para la resolución de los problemas de Bernoulli, es jugar con los niveles de referencia para la coordenada de elevación, coordenada Z. Entonces observemos que si yo ubico el nivel de referencia coincidiendo con el punto 2, pues la elevación del punto 2 se volverá 0, ¿cierto? Se cancela. Y la coordenada Z1 pues es conocida y es un dato del problema y corresponde a 5 metros. O sea que esto es un valor conocido. Ya de las 5 variables que debo conocer, tengo valores o condiciones, por lo cual puedo conocer la velocidad de salida del fluido. Entonces, lo que me queda finalmente es esto. Puedo despejar la velocidad, es esto, y reemplazo los valores y me da una velocidad de 9.9 metros por segundo. Esa es una velocidad alta, ¿no? Digamos que son casi 10 metros por segundo, pero refuerza la condición que estaba dando inicialmente, que era pues de que el tanque era grande, ¿no? Es un tanque de 5 metros. No voy a esperar que un tanque de 5 metros, el chorrito de agua que salga por la boquilla que le abrí en el fondo, pues sea una velocidad despreciable, ¿no? Esta expresión fue deducida por un físico y matemático italiano que se llamaba Evangelista Torricelli. Vivió mucho antes de Bernoulli, casi 100 años, pero dedujo esta ecuación, digamos, por una serie de análisis alternativos. Y él dedujo la expresión bajo la cual pues se podría determinar la velocidad con la cual salía un fluido, dependiendo del nivel del tanque que lo estuviera conteniendo. Y esa velocidad que acabamos de encontrar con la ecuación de Bernoulli coincide con los trabajos de Torricelli y era de que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2g por h. Se conoce como la ecuación de Torricelli. Torricelli fue un personaje que, digamos, también hizo muchos aportes a la mecánica de fluidos y a él se le da también un nombre a una unidad de presión, que es un Torricelli o un Tor.
Nuestro siguiente eh, ejercicio tipo es el denominado sifón. Cuando tenemos un sifón, bueno, es también, digamos, algo que no sé si algunos hayan vivido la experiencia, muchos lo hemos vivido. Entonces tenemos que extraer un líquido de algún tanque específicamente y es la situación que ilustra el problema, es sustraer gasolina del tanque de un automóvil por medio de una manguera y esa manguera, gracias al fenómeno de vasos comunicantes, se constituye en lo que se denomina un sifón. Entonces me dice que se pretende sustraer gasolina del tanque de un automóvil por medio de un sifón. El diámetro de la manguera es muy pequeño, es de 4 milímetros, y descartamos las pérdidas por fricción. Determine el tiempo mínimo para sacar 4 litros de gasolina del tanque, o sea, algo más de un galón de gasolina, y la presión en el punto 3 del sifón. Bueno, aquí tenemos entonces el esquema, ¿sí? Condiciones como implícitas, bueno, el tanque es muy grande con respecto al diámetro del sifón, de la manguera. Las partículas en la superficie libre del tanque, ellas van a viajar entonces hacia la manguera con una velocidad muy baja, pero viajarán y constituirán una sola línea de corriente, viajarán a través de la manguera y saldrán a la gasolina, al tanque de gasolina, a la letica o al tarro de gasolina donde voy a recoger el combustible. Al abrir yo el tanque de combustible del carro, pues se da acceso a la presión atmosférica, o sea, aquí está actuando la presión atmosférica y acá también, o la salida de la manguera, pues está actuando la presión atmosférica. Bueno, de nuevo, entonces la estrategia será establecer a partir de una de las expresiones de Bernoulli una que nos sea útil. Vamos a continuar con la expresión de energía por unidad de masa. La tenemos acá. Entonces mi interés será conocer la velocidad con la cual se mueve el fluido aquí, ¿cierto? Para saber este tanque, pronto muy seguramente aplicando conservación de la masa, ahorita lo vamos a ver, cuánto se va a demorar en llenarse. Entonces esta será mi incógnita. El resto de variables pues serán, o debo de encontrar valores o establecer condiciones para ellas. Bueno, la presión en el punto 1 y en el punto 2, que escogimos como punto 1, la superficie libre del tanque y 2, un punto a la salida de la manguera, son iguales y pueden cancelarse. La presión atmosférica. La velocidad en 1 dijimos que es despreciable, la podemos cancelar. Y de nuevo vamos a colocar el nivel de referencia coincidiendo con el punto 2, que podemos cancelar. Entonces ya de 5 variables conozco 4. Una, que es el punto Z1, es un dato del problema y corresponde a 0.75 metros. Queda entonces, o espejo la velocidad como la raíz cuadrada de 2g por z1 y tengo este valor de velocidad de la gasolina a la salida de la manguera. Ahora, con el concepto de caudal, traemos la otra ecuación de conservación que ya conocemos. El caudal es igual a la multiplicación de la velocidad por el área yo la puedo calcular, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, la manguera tiene un diámetro de 4 por 10 a la menos 3 metros, 4 milímetros, tenemos el área, y multiplicando la velocidad por el área me da un caudal que me servirá para llenar la lata de gasolina o el galoncito de gasolina que tiene un volumen de 4 litros. O sea que el tiempo que se va a demorar en llenar ese
galón de gasolina, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues dividimos el volumen, como el caudal es igual al volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Pues entonces el tiempo será igual al volumen dividido entre el caudal, que es lo que estamos haciendo acá. Y haciendo la cuenta nos da que se demora en llenarse alrededor de 82.9 segundos, algo más de 1 minuto y medio. ¿Sí? 1 minuto y medio serían 90 segundos, como un poquito menos de 1 minuto y medio se demoraría en llenarse ese galoncito. Para conocer la velocidad, perdón, la presión en el punto 3, de nuevo escogemos una expresión para la ecuación de Bernoulli que nos sea útil. La presión 3 será el dato que quiero conocer. Aquí está. Este es el punto y quiero conocer la presión ahí. Bueno. Entonces, de las 5 variables que debo conocer, bueno, ¿qué tenemos? La presión en 2, pues ya sabemos que es una presión atmosférica. Eso ya es un dato conocido. Las velocidades en el punto 2 y en el punto 3, ¿cómo deben ser? Pues deben ser iguales. ¿Por qué esas velocidades deben ser iguales? Porque aquí se debe cumplir, a través de este tramo de manguera, la ecuación de conservación de la masa. No está, o más bien la ecuación de continuidad, ¿no? El caudal que ingresa debe ser igual al caudal que sale. Y, pues no está cambiando el diámetro de la manguera, la velocidad en 3 debe ser necesariamente igual a la velocidad en 2. Eso es lo que estamos diciendo acá y por lo tanto pueden cancelarse. Y ubico en el punto 2 mi nivel de referencia, o sea, este término se hace 0 y Z3 pues es un valor también conocido del problema. Por lo tanto, entonces, yo tengo que la presión 3 es igual a la presión atmosférica menos ρ por G por Z3 después de despejar pues, los términos que ya tenemos. Como estoy dándole un valor a la presión atmosférica, yo estoy suponiendo que estoy en el nivel del mar. Entonces ese valor de presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. Por lo tanto, al hacer esta operación, esta presión 3 me va a dar de 81.1 kilopascales y va a ser una presión absoluta, porque el valor de la presión atmosférica no es 0, o no es el 0 manométrico, sino que es el 0, o tiene un valor absoluto que es de 101.3 kilopascales. Esta presión que acabo de calcular es de 81.1 kilopascales absolutos. Se deja como, digamos, ejercicio, primero el encontrar a qué presión de vacío correspondería este dato de presión y segundo, solucionando el problema, yo hice Bernoulli o planteé Bernoulli entre 2 y 3, pero yo podría también expresar o plantear Bernoulli entre 1 y 3 y el resultado debe ser el mismo. Entonces dejamos como ejercicio que solucione este problema, pero aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto 3. Bueno, nuestro último problema tiene que ver con un dispositivo que se conoce como el tubo Pitot. Dice así, un piezómetro y un tubo Pitot, piezómetro, tubo Pitot, están fijos en los puntos 1 y 2, en el tubo horizontal, un tubo horizontal.
con el fin de medir las presiones estática y de estancamiento. Para las alturas en los piezómetros indicadas, encuentre la velocidad en el centro del tubo. Entonces, a conocer la velocidad en el punto central del tubo. Bueno, el tubo Pitot, pues, es creación de un ingeniero francés denominado, conocido, su nombre era Henri Pitot. Él lo utilizó, pues, para el tema de medir velocidades en fluidos. Está constituido de la siguiente manera. Yo tengo un piezómetro que, pues como los piezómetros que hemos manejado en hidrostática, se va a encargar de medir una presión. ¿Qué presión me medirá el piezómetro? Me medirá una presión de tipo estática o estática. Y tengo otro piezómetro, pero que le doy un codo, ¿cierto? Lo acodo y le doy una curva y él me va a medir una presión que vamos a llamar presión de estancamiento. ¿De dónde viene el término presión de estancamiento? Bueno, cuando yo introduzco el piezómetro acodado acá, en el interior del flujo, el fluido pues va a ingresar por el tubo, ¿cierto? Por el tubo acodado, va a subir, pero va a llegar un momento en el cual la presión hidrostática, o sea, este tubo tiene que ser suficientemente largo para lograr que la presión hidrostática que se genere acá, pues detenga el fluido y ya no siga saliendo más fluido por el tubo acodado. Cuando eso sucede, cuando esa presión hidrostática, que se genera aquí, detiene al fluido, la velocidad en el interior del tubo de Pitot, el tubo acodado es cero. Por lo tanto, este punto que tenemos aquí a la salida, apenas a la salida del tubo acodado, se vuelve un punto de velocidad cero o un punto de estancamiento. Así se denomina. Se estanca, es decir, se detiene el fluido. Las partículas de fluido vienen acá con una velocidad, pero cuando llegan a este punto, su velocidad es igual a cero. Y es la definición de un punto de estancamiento. Es un punto donde la velocidad del fluido ahí en ese punto se anula. Bueno, el tubo Pitot es un, digamos, dispositivo muy utilizado. Se utiliza para medir velocidades principalmente en tubería y también los aviones lo utilizan. Lo utilizan y utilizan el principio de Pitot, la existencia de una velocidad de estancamiento para en los aviones medir las velocidades del avión con respecto al aire. Este es un tipo de Pitot, digamos es una versión que se conoce más como un tubo de Pralt, en donde la presión estática se mide a través de unos orificios acá muy chiquiticos que se colocan y se comunican, bueno, un sistema electrónico. Y en la parte del tubo encodado se leería la presión de estancamiento, esta que tenemos acá. Por intermedio de pues instrumentación electrónica, pues el tubo Pitot le daría entonces al piloto en el tablero de instrumentos su valor de velocidad de la nave con respecto al, al aire. Se podría demostrar, y pues con lo que vamos a mostrar ahorita el problema, se puede dejar como ejercicio, que la velocidad medida por el tubo Pitot va a ser igual a 2 veces la presión de estancamiento menos la presión estática dividido entre la densidad del fluido. Eso viene pues, de una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ecuación de Bernoulli. Bueno.
Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a plantear Bernoulli, vamos a solucionar el tubo Pitot aplicando Bernoulli. Este es el punto de estancamiento. Aquí se generará una presión de estancamiento, ¿cierto? Esa presión de estancamiento será la presión del punto 2 de estancamiento. Bueno. Y la presión en el punto 1 pues será la presión estática y la da este piezómetro. Bueno. Estas presiones yo las puedo determinar por hidrostática. Es decir, la presión 1 aquí va a ser igual. Pues va a ser igual a, hagamos un recorrido, ρ por G por H1 más H2. Y la presión de estancamiento, la presión 2 será ρ por G por H1 más H2 y más H3, que sea esta altura adicional que tiene el tubo Pitot con respecto al piezómetro de presión estática. Bueno, tengo expresiones entonces para la presión 1 y la presión 2, o sea que yo puedo encontrar esos valores a partir del análisis hidrostático. Listo. Me interesa conocer la velocidad en el punto 1, que es la velocidad que traía el fluido, porque en el punto 2 yo sé que la velocidad se cancela, es 0. Pues ese es un punto de estancamiento. Y es un tubo horizontal, pues la elevación del punto 1 y el punto 2 es igual. Bueno, solucionamos Bernoulli y me da esta expresión. Reemplazo el análisis hidrostático que hice y observemos que ocurre algo bien interesante. Entonces, ρ por G se cancela, primero que todo, y H1 se cancela con H1, H2 se cancela con H2 y me queda H3. Así que finalmente la velocidad del fluido, ¿en dónde va a estar representada? Pues va a estar representada en esta diferencia de alturas entre el tubo Pitot y el piezómetro de presión estática. Así pues, entonces la velocidad que llevaba el fluido aquí aguas arriba sería igual a 2 a la raíz cuadrada de G por H3 y para efectos o según los datos del problema es de 1.53 metros por segundo. Así que observemos que esta diferencia de presiones, pues más bien esta diferencia de alturas, me va a representar la velocidad dinámica o la cabeza dinámica del fluido. Por ello, como lo mostrábamos aquí atrás, podíamos, si expresamos esto en términos de presiones, o sea, Bernoulli ya no en términos de alturas, sino en términos de presiones, la presión dinámica, ¿cómo va a estar representada? Pues la presión dinámica, que va a ser este término de acá, va a ser igual a la diferencia entre la presión de estancamiento, que es la presión que yo mido con el tubo acodado, menos la presión estática que tengo medido en este piezómetro. La diferencia de los dos será entonces el término de presión dinámica. De todas maneras, se deja como ejercicio para que ustedes lo aborden desde el punto de vista de las presiones y entonces encuentren una expresión para solucionar o encontrar velocidades a partir de aplicación de un tubo de Pitot. Con estos tres ejercicios entonces se da por, digamos, expuesto el tema de la ecuación de Bernoulli. La idea es que ustedes desarrollen ejercicios para que adquieran destreza y continuamos la próxima semana con nuestra siguiente ecuación de conservación que será la ecuación de la energía. Muchas gracias.